La Corte Suprema de Justicia reactivó el juicio contra el expresidente Gustavo Noboa. Esta mañana, desde Montecristi, nos acompaña precisamente uno de los asambleístas, el ingeniero Galo Lara, de Sociedad Patriótica, quien sugirió se conceda la amnistía al exmandatario. Gracias por acompañarnos, asambleísta Lara, buenos días y bienvenido a Revelaciones. A propósito de esta sugerencia suya, ¿cómo recibió usted la noticia de esta decisión de la Corte Suprema de Justicia? Bueno, muchas gracias, Luisa. Buenos días a todos los teleaudientes. En realidad, pues sorprendido, porque el día de ayer nos han notificado a través de los medios de prensa con esta noticia, y hoy en la mesa legislativa trataremos el tema. Asambleísta Lara, ¿no cree usted que lo que busca la Corte Suprema de Justicia, y esto recogiendo las palabras del doctor Gustavo Noboa, es entorpecer el proceso de otorgamiento de amnistía que ha sido sugerido en este caso por usted y por otros coidarios suyos que coinciden con que debe entregársele o otorgársele la amnistía al doctor Noboa? Mire, al respecto, yo ya me pronuncié. Luego de haber hecho investigaciones a las denuncias, a los peritajes, libros, editoriales y certificados que ha entregado la Contraloría General del Estado con fecha 18 de marzo del 2008, en donde certificaban que el doctor Gustavo Noboa no tiene responsabilidad penal sobre el manejo en esta negociación de los bonos globales. Esa certificación fue la que nos convenció para poder dar esta opinión a favor de él. Consideramos que aquello no ha cambiado. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Por qué al interior de la Asamblea esta moción, esta sugerencia, esta opinión, finalmente no se le da el debido trámite y proceso? Una inquietud. Y la segunda, ¿por qué esta sugerencia de que debe otorgársele la amnistía al doctor Noboa no se hace extensiva también a quien fuera su ministro de Finanzas de aquel entonces, el economista Jorge Gallardo Zavala? Vea, Luisa, el consenso de la mesa es que si se le otorga la amnistía al doctor Gustavo Noboa, va a ser para él y todas las personas que han sido enjuiciadas por el mismo hecho. Ese es el hecho en que la mesa tiene ese sentir y van ellos a expresarlo en las próximas horas. Ahora, ¿cuándo se van finalmente a dar trámite a esta sugerencia, a esta opinión suya? ¿Cuándo se daría trámite al proceso de otorgamiento de amnistía? ¿Qué está pasando? ¿Hay alguien que se opone? ¿No se incluye en el orden del día? ¿No es prioritario el tema? ¿Qué cree usted que ocurre? Bueno, hoy trataremos indultos y amnistías, y mañana también. Yo creo que eso estará evacuado hasta antes del viernes, Dios mediante. No he visto oposición alguna y creo que eso va a ser lo que va a suceder en las próximas horas. Ahora, el doctor Gustavo Noboa ha pedido en rueda de prensa el día de ayer que la Asamblea debería investigar los procesos de irregularidades en las Cortes del país, esto haciendo referencia a esta decisión de la Suprema de reactivar el juicio en su contra. ¿Qué van a hacer ustedes y cuál es su criterio al respecto? ¿Debe la Asamblea inmiscuirse en investigar hechos y actos de corrupción de la Suprema o del resto de cortes del país? Luisa, yo he sido muy enfático, y enfático inclusive en este tema frente al presidente de la Corte Suprema de Justicia y frente al presidente de la mesa. La Asamblea no debe meterse en estos temas de la Corte Suprema de Justicia, y al mismo tiempo, si existen irregularidades, tienen que ellos limpiar esas irregularidades, tienen que ellos investigarlas y sancionar a aquellos que las han cometido. Pero la Asamblea no puede estar para todo, con ese cuento de los plenos poderes, no puede estar para todo. Mire, se han hecho denuncias sobre el superintendente de compañías. Hasta el día de hoy, solamente la Fiscalía recién le abrió un expediente a este superintendente de compañías. Pero
Asamblea no le da paso a ningún tema de fiscalización. ¿Cómo va a creer que un funcionario gane más que el actual presidente de la República? Gana el subpresidente de compañía alrededor de $7.999 y en este mes que pasó recién se bajó el sueldo a $5.000. Todas estas irregularidades la Asamblea no ha querido investigar, Luisa, el tema de las FARC. El día de ayer nos hemos quedado sorprendidos en un medio de comunicación cómo sacan ahora de que va a haber un destape sobre las FARC en el Ecuador. Eso es sumamente grave y la Asamblea no quiere investigar. Como se sabe también, el ministro de Defensa admitió que se está vigilando a los constituyentes. Todas estas cosas guardan un silencio cómplice de la Asamblea y el presidente no quiere dar paso a ninguna de estas investigaciones. Entonces ya estamos cansados que una cosa es la que se dice y otra es la que se hace. Mire con lo que sale en un medio de prensa el día de ayer. FARC en Ecuador muy pronto. ¿Usted cree que esto es lo que nosotros necesitamos? El Ecuador necesita tomar una píldora de la verdad y esa píldora de la verdad es la que debe el Ecuador conocer. ¿Por qué han existido campamentos de la FARC en donde guerrilleros han dormido en pijama como si estuvieran en su casa y no hay ni un pronunciamiento? Tal vez sea, ingeniero Lara, porque seguramente para el presidente de la Asamblea se desvirtuaría la función de la misma cuando tienen un compromiso de elaborar una nueva constitución y no dedicarse a fiscalizar Pero o si a dar pronunciamientos sobre estos temas que deberían dar cuenta las autoridades pertinentes, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Gobierno, las propias autoridades del Gobierno Nacional. Mire, el día de ayer hemos quedado impávidos. ¿Cómo le hemos denunciado a la Asamblea que al aprobar esa nueva ley de petróleos no engañen más al Ecuador? ¿Por qué se lo engañan? No lo mientan con esos cócteles publicitarios. ¿Cómo cree usted que de un plumazo ayer la Asamblea le quitó la responsabilidad penal, civil y política por el manejo de los excedentes petroleros al ministro de Finanzas? O sea, los 2.000 y 3.000 millones de dólares que hay por los excedentes de la venta del petróleo, ahora no va a tener responsabilidad penal, ni civil, ni política por ese manejo. Y se le ha quitado los organismos de control. Y aparte de quitarle los organismos de control, se crea un comité de deuda. Y adivine quiénes son, pues, los que forman parte de este comité de deuda. ¿Quiénes son? El ministro de Finanzas del gobierno, el presidente de la República o su delegado del gobierno, el secretario de las Emplades del gobierno. Entonces, yo le pregunto al país, ¿quién cuida al guardián? ¿Para qué hemos venido a la Asamblea Nacional Constituyente? ¿Para de un plumazo borrar todos los organismos de control? Así mismo, como le hice la crítica al presidente Acosta, le hice la propuesta. Sembremos literalmente petróleo en el pueblo ecuatoriano, en el campo ecuatoriano. Y la manera de sembrarlo es que reciban por primera vez el agricultor ecuatoriano el beneficio directo del petróleo. Bien. Dándole un crédito directo a través del Banco Fomento o de la CFN, pero no hay oídos para esto. En todo caso, simplemente alzan la mano. El otro día eran las 2 de la mañana y se quedaron con la mano alzada y dormidos con la mano alzada. En todo caso, ingeniero Lara, ingeniero Lara, será el pueblo el que ratifique o rechace lo resuelto por la Asamblea en el referéndum. Gracias por haber estado con nosotros. Eso mismo, Luisa, es lo que nosotros hemos propuesto, inclusive en el tema de la base de Manta. Le hemos dicho al país que sea el pueblo de Manta en un plebiscito quien se pronuncie sobre su soberanía y sobre su conveniencia, pero aquí no hacen eco a ningún pedido de la minoría y créame que por eso estamos sumamente decepcionados con este tipo de actitudes. Gracias. Le hemos dicho al presidente Acosta que refleje sus propias palabras. Nada para nosotros, todo para la patria. Esperemos que lo haga. Gracias por su presencia desde Montecristi, asambleísta Lara. Que tenga usted buenos días. Gracias a usted. Galo Lara, asambleísta de Sociedad Patriótica. Vamos a una pausa, amigos, y enseguida regresamos con mucha más información desde la noticia.